No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. El zumbido del aire acondicionado del hotel era una bestia monótona, un murmullo constante y bajo que parecía amplificar el silencio entre Ben y yo. Afuera, las luces de Charleston pintaban el cielo nocturno con un resplandor anaranjado y brumoso, pero dentro de nuestra habitación compartida en el 7º piso, la atmósfera era mucho menos vibrante. Una sola cama king size. Eso era lo que el error de la reserva nos había dejado cuando nuestros vuelos de conexión se cancelaron después de la boda de su primo. Una cama king size y 2 adultos que, a pesar de haber vivido bajo el mismo techo durante casi una década, todavía navegábamos las conversaciones como extraños educados. Ben, mi hijastro, tenía 24 años. Era un buen chico, realmente. Siempre respetuoso, pero callado. Tan callado a veces que sentía que hablaba con una sombra. Su padre, mi esposo David, siempre decía, es un alma antigua, Sara. Le cuesta calentarse. 10 años. Yo seguía esperando el deshielo. La habitación en sí era el típico hotel agradable pero insípido. Paredes beige sin personalidad, una impresión genérica de un velero sobre el cabecero, ese olor extrañamente específico a limpiador industrial mezclado con algo vagamente floral. Ben se había apropiado de inmediato del pequeño sillón tapizado junto a la ventana, su cuerpo alto y delgado doblado en él, desplazándose sin fin por el teléfono. Yo me había sentado en el borde de la cama, fingiendo estar absorta en una revista de viajes que había recogido en el vestíbulo, aunque no había registrado una sola palabra. Cada pocos minutos el silencio se estiraba tanto que sentía una necesidad casi física de romperlo. ¿Necesitas otra almohada?, había preguntado antes. No, gracias. Estoy bien, había sido la respuesta, con los ojos todavía pegados a la pantalla. Adiós a la conversación chispeante. Recuerdo haber pensado, cuando la recepcionista, bendito su corazón azorado, nos informó disculpándose de que esa era la única habitación disponible en todo el hotel, que aquella iba a ser la noche más larga de mi vida. Había imaginado choques torpes en la oscuridad, conversaciones forzadas sobre quién usaba el baño primero, tal vez incluso una discusión nacida de la pura proximidad y los nervios desgastados. Lo que realmente ocurrió, bueno, todavía estoy intentando envolver mi cabeza alrededor de ello, pero no fue ninguna de esas cosas. Suspiré un poco demasiado alto y finalmente dejé la revista. Bueno, dije, intentando un tono despreocupado, no es exactamente como me imaginaba celebrar la hermosa boda de Will y Jenny, atrapados en este limbo de hotel de aeropuerto. Ben levantó la vista. Un destello de algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Molestia por ser interrumpido? Sí, definitivamente no, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa casi apologética. Era un comienzo. Aún así, insistí. La ceremonia fue preciosa, ¿verdad? Jenny se veía deslumbrante. Asintió. Sí. Parecía feliz. Otra declaración corta y factual. Me sentía como un dentista sacando muelas. Así era usualmente. Yo lanzaba una pelota conversacional. Él la devolvía con el mínimo esfuerzo posible, y entonces el silencio descendía de nuevo. David siempre llenaba esos huecos cuando estaba cerca, su energía y su charla actuando como un puente entre la reticencia de su hijo y mis intentos de conexión. Pero David ya estaba de vuelta en casa, llamado por un asunto urgente de trabajo justo después de la recepción. Así que solo estábamos Ben y yo, y el zumbido del aire acondicionado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces distantes. Charleston parece un lugar agradable. Lástima que solo lo estemos viendo desde una ventana de hotel junto al aeropuerto. Quizá podamos desayunar de verdad en el centro antes del nuevo vuelo, dijo Ben, su voz un poco más clara ahora. Me giré, sorprendida. Aquello había sido una iniciativa. Pequeña, pero una iniciativa al fin y al cabo. Es una gran idea, Ben. Me gustaría. Por un momento sostuvo mi mirada, y la pequeña sonrisa reapareció, un poco menos forzada esta vez. Tal vez aquella noche no sería un fracaso total en los anales del vínculo familiar político. O tal vez yo solo era una optimista aferrándose a una migaja. El aire acondicionado subió un poco de intensidad, como recordándonos su presencia. Miré la cama king size y luego a Ben en el sillón. La pregunta no dicha sobre los arreglos para dormir flotaba en el aire. Pensé ofrecerle la cama. Yo podía apañármelas con el sillón si era necesario, aunque mi espalda ya no era lo que era. Escucha, sobre la cama, empecé, pero él me interrumpió, sorprendentemente. No te preocupes, Sara. Estoy bien aquí en el sillón, o puedo dormir en el suelo. Tú quédate con la cama. Había firmeza en su voz, una insistencia tranquila que no admitía discusión. Era considerado. Más que considerado, realmente. Era atento de una manera que me calentó por dentro. ¿Estás seguro? Ben,
Ese sillón no parece diseñado para que un chico de casi 1,90 m duerma en él. Se encogió de hombros, un gesto que conocía bien. He dormido en peores sitios. Campamentos de scouts, aquel festival de música. Me las arreglo. ¿En serio? Dudé, luego asentí. Está bien. Gracias. Es muy amable de tu parte. Solo inclinó ligeramente la cabeza y miró de nuevo hacia la ventana, no hacia su teléfono esta vez, sino hacia la ciudad. El silencio que siguió se sintió diferente, menos tenso, más como una pausa cómoda. Tal vez, solo tal vez, esta intimidad forzada no iba a ser el desastre que había anticipado. No tenía idea entonces, por supuesto, de cuánto más que no un desastre iba a convertirse aquella noche. Empecé a prepararme para dormir, el ritual habitual de lavarme la cara y cepillarme los dientes. El pequeño baño compartido de pronto se sentía un poco menos incómodo. Cuando salí, Ben seguía junto a la ventana, su silueta enmarcada contra las luces de la ciudad. Parecía pensativo, perdido en sus pensamientos. Era la primera vez que lo veía tan desprotegido, y sentí un extraño tirón en el pecho, el remolino de algo que no sabía nombrar. Me deslicé en la cama. Las sábanas frescas fueron una sensación bienvenida. La cama king size se sentía enorme y vacía. Me quedé allí un rato, escuchando el zumbido del aire acondicionado y los sonidos lejanos y amortiguados de la ciudad. Podía oír los ocasionales movimientos de Ben en el sillón, el roce de la tela. Estaba a punto de dormirme, pensando que esa sería la extensión de nuestra aventura, una habitación compartida, una negociación educada del espacio, cuando oí su voz, suave y vacilante, cortar el silencio. «Sara». «Dime, Ben», respondí, girando ligeramente la cabeza hacia él. Seguía siendo una forma oscura contra la ventana, pero podía sentir su mirada sobre mí. «¿Puedo preguntarte algo?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una vulnerabilidad desconocida. No se trataba de almohadas, ni del desayuno, ni de la logística del viaje. Esto se sentía distinto. Esto se sentía como el comienzo de algo que no había visto venir. «Claro, Ben», dije, con la voz igualmente suave. «Cualquier cosa». Y fue entonces cuando la noche realmente comenzó. No con un estallido, ni con una pelea, ni con ninguno de los escenarios dramáticos para los que me había preparado vagamente, sino con una pregunta tranquila y la sensación de que una puerta que ni siquiera había notado que estaba cerrada empezaba a crujir y a abrirse lentamente. El aire acondicionado seguía zumbando, pero ahora se sentía más como música de fondo para una escena de la que nunca esperé formar parte. El resplandor de la ciudad afuera proyectaba largas sombras a través de la habitación, pintando franjas en la pared lejana. Ben seguía siendo una silueta contra la ventana, pero se giró ligeramente y pude distinguir apenas la línea de su mandíbula, la ligera inclinación de su cabeza hacia abajo. Había un peso en su voz cuando finalmente habló de nuevo, una deliberación cuidadosa que me hizo incorporarme un poco más contra las almohadas. ¿Alguna vez sientes que solo estás pasando por los movimientos?», preguntó. La pregunta aterrizó suavemente, pero me golpeó con una fuerza sorprendente. No era lo que esperaba. Me había preparado para algo sobre su padre, o tal vez una consulta logística sobre el viaje del día siguiente. Pero esto era existencial. Y viniendo de Ben, que normalmente se comunicaba con asentimientos y monosílabos, se sintió como una revelación. Tardé un momento en responder, eligiendo las palabras con cuidado. «Sí», dije, con la voz un poco áspera. «Creo que todos nos sentimos así a veces, Ben. Como si estuvieras en una cinta de correr y el paisaje no cambiara mucho». Pude verlo asentir lentamente. «Es solo que, la universidad se suponía que iba a ser esta gran cosa, ¿sabes? Encontrar tu pasión. Averiguar tu vida. Me gradué hace 6 meses y me siento más perdido ahora que antes de empezar». Suspiró, un sonido que parecía cargar todo el cansancio de sus 24 años. «He enviado como 100 solicitudes de trabajo. Consigo unas cuantas entrevistas. Me dicen que soy un candidato fuerte, y luego nada. O quieren 5 años de experiencia para un puesto de nivel inicial. ¿Cómo funciona eso siquiera?». Ahí estaba. La grieta en la fachada silenciosa, la vulnerabilidad que normalmente guardaba tan cuidadosamente. Sentí una oleada de empatía por él. Recordaba esa sensación, esa aterradora sensación de ir a la deriva después de la universidad, la presión de tenerlo todo resuelto cuando apenas entendías las preguntas y mucho menos las respuestas. «Oh, Ben, te escucho», dije, y lo decía en serio. Ese primer año después de la universidad también fue uno de los más duros para mí. Es una transición difícil. Pasas de este entorno estructurado donde el camino está bastante claro, ir a clase, estudiar, aprobar exámenes, a esto. El mundo real, con todas sus incertidumbres desordenadas.
Guardó silencio durante un largo momento. Me pregunté si había dicho lo correcto, si estaba sobrepasando límites. Con Ben, la línea siempre era tan fina. Pero entonces habló de nuevo, su voz un poco menos guardada. Papá hace que suene tan fácil, dijo, con un dejo de frustración. Solo dice, sigue intentándolo, hijo. Algo saldrá. Lo cual, ya sabes, aprecio, pero no es exactamente útil. Hice una mueca interior. Eso sonaba a David. Pragmático, optimista, pero a veces perdiendo el matiz emocional. Tu padre quiere lo mejor, Ben. Ve tu potencial y cree en ti. Pero lo entiendo. A veces necesitas más que una palmada en la espalda. Hice una pausa, y luego decidí compartir un poco de mi propia historia. Se sentía como un intercambio justo. Sabes, cuando tenía tu edad, quería ser fotógrafa. Tenía este pequeño cuarto oscuro instalado en el sótano de mis padres. Pasaba horas allí. Pero todo el mundo me decía que no era una carrera real. Así que terminé en marketing. Ha sido una buena carrera, estable, pero hay días, muchos días, en los que me pregunto, ¿qué habría pasado si? Ben se movió en el sillón, girándose más hacia mí. No podía ver su expresión con claridad en la penumbra, pero su postura parecía menos tensa. ¿Quería ser fotógrafa? Preguntó, con una nota de genuina sorpresa en la voz. Nunca supe eso. Sí, dije con una pequeña risa nostálgica. Hay mucho que no sabes de mí, supongo. Y tal vez mucho que yo no sé de ti. Quedó suspendido en el aire, un reconocimiento de la distancia educada que siempre habíamos mantenido. Es difícil, dijo después de un momento, hablar de estas cosas. Con papá, quiero decir. Él es genial, pero siempre quiere arreglar las cosas. A veces no necesito que las cosas se arreglen. Solo necesito que alguien, no sé, escuche, supongo. Puedo hacer eso, dije suavemente. Soy bastante buena escuchando. Guardó silencio otro tramo, pero esta vez no se sintió vacío. Se sentía como si estuviera reuniendo sus pensamientos, como si la presa de su reserva se estuviera desmantelando lenta y cuidadosamente. Las luces de la ciudad afuera parecieron atenuarse un poco, o tal vez mis ojos simplemente se estaban adaptando mejor a la oscuridad, enfocándose más en la presencia humana en la habitación que en el mundo más allá de la ventana. Me encontré conteniendo la respiración, esperando. Esta conexión frágil y tentativa se sentía como un pájaro raro que había aterrizado inesperadamente en mis manos, y tenía terror de asustarlo. La habitación del hotel, inicialmente un símbolo de nuestro predicamento incómodo, se estaba transformando en otra cosa. Un confesionario, un terreno neutral donde las paredes podían caer. Pensé en todos los años, todas las cenas familiares, las fiestas, los intercambios breves en el pasillo. Habíamos estado orbitando el uno alrededor del otro, dos planetas en el mismo sistema solar, pero nunca realmente cruzando caminos de manera significativa. Hasta ahora, parecía. Hasta que un vuelo cancelado y una sola habitación de hotel nos forzaron a un tipo diferente de órbita. No es solo lo del trabajo, dijo Ben finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Hay algo más? Esperé, mi corazón dando un pequeño latido. Esto se sentía más grande, más profundo. No tienes que decírmelo si no quieres, Ben, lo tranquilicé. Sin presión. Tomó una respiración temblorosa. No, creo que quiero. No le he hablado realmente a nadie de esto. Lo vi pasar una mano por el pelo, un gesto nervioso. Es sobre Chloe, dijo. Chloe. Su novia de 2 años. La había conocido un par de veces. Una chica dulce, alegre, que parecía adorar a Ben. Pensaba que estaban sólidos. ¿Qué pasa con Chloe? Pregunté con suavidad. Dudó, y por un momento pensé que podría retirarse, volver a su caparazón. El silencio se estiró, interrumpido solo por el zumbido perpetuo del aire acondicionado. Luego soltó un largo y lento suspiro, el sonido de un peso pesado siendo depositado a regañadientes. Creo que vamos a terminar, dijo, y las palabras, tan quietas como eran, parecieron llenar toda la habitación, pesadas de dolor no dicho y un profundo sentido de tristeza. Mi mente corrió. ¿Terminar? Habían parecido tan felices en la boda solo el día anterior, riendo y tomados de la mano. ¿Qué podía haber pasado tan de repente? ¿O era esto algo que había estado fermentando durante un tiempo, escondido bajo la superficie de las apariencias educadas? Pensé en la sonrisa brillante de Chloe, en la forma en que los ojos de Ben se suavizaban cuando la miraba. Era una pareja por la que David y yo habíamos animado en silencio. Esto era más que el estrés de la búsqueda de trabajo. Esto era un desamor. Y él estaba eligiendo compartirlo conmigo, su madrastra, en el anonimato impersonal de una habitación de hotel a kilómetros de casa.
Me incliné hacia adelante, apoyando la barbilla en las rodillas, intentando transmitir con mi postura, con mi silencio, que estaba allí, verdaderamente allí para escuchar. La ciudad afuera continuaba con su resplandor indiferente, pero dentro de nuestra habitación, el mundo se había reducido solo a los dos y a la frágil verdad emergente. La voz de Ben, cuando continuó, estaba teñida de una honestidad cruda que tiró de las cuerdas de mi corazón. No es como si hubiera habido una gran pelea ni nada, explicó, sus palabras titubeantes al principio, luego ganando un ritmo más firme a medida que hablaba. Es más como si hubiéramos estado derivando durante meses, tal vez más. Queremos cosas diferentes. Ella habla de establecerse, piensa en el matrimonio, incluso en niños. Y yo todavía estoy intentando averiguar cómo conseguir un trabajo que pague más que el salario mínimo. Soltó una risa corta y sin alegría. Es como si estuviéramos en páginas diferentes, leyendo libros completamente distintos. Asentí lentamente, comprendiendo la dolorosa disonancia de caminos divergentes en una relación. Ese es un lugar difícil de estar, Ben, dije suavemente. Cuando todavía te importa alguien, pero te das cuenta de que vuestros futuros tal vez no coincidan. Exactamente, dijo, con la voz tensa de emoción. Me importa muchísimo. Eso es lo que lo hace tan duro. Casi sería más fácil si no me importara, ¿sabes? Si pudiera simplemente estar enfadado o resentido. Pero no puedo. Ella es increíble. Merece a alguien que pueda darle lo que quiere, para lo que está lista. Hizo una pausa, y pude oír el nudo en su voz. Y yo simplemente no soy ese chico. No ahora mismo, de todas formas. La admisión pareció quedar pesada en el aire. Era una realización madura, dolorosa, pero también increíblemente desinteresada. No la estaba culpando. Estaba mirando hacia adentro, reconociendo sus propias limitaciones, su propia falta de preparación. Era un lado de Ben que nunca había visto, esta profundidad de introspección, esta quieta tristeza. El joven que normalmente se escondía detrás de un muro de reserva silenciosa estaba dejando su corazón al descubierto, y sentí un profundo sentido de privilegio por ser la persona en quien había elegido confiar. Hablamos un poco después de la recepción anoche, continuó, su mirada fija en algún punto distante más allá de la ventana. Solo lo rozamos, pero los dos sabíamos lo que no estábamos diciendo. Se sintió como despedirse, aunque no usáramos esas palabras. Eso explicaba el humor pensativo que había sentido antes. La boda, una celebración del amor y el compromiso, debía haber sido un telón de fondo duro y doloroso para su propio desenlace silencioso. Lo siento mucho, Ben, dije, y la sinceridad en mi voz pareció alcanzarlo. Suena increíblemente doloroso, especialmente con todas las festividades de la boda a tu alrededor. Asintió, un movimiento apenas perceptible en la penumbra. Sí. Fue surrealista. Sonreír para las fotos, bailar, fingir que todo estaba bien. Se sentía como si fuera un actor en una obra. Pensé en mis propios desamores pasados, las agonías silenciosas que la vida inevitablemente reparte. Se necesita mucho valor para enfrentarse a algo así, le dije. Y todavía más para hablar de ello. No se lo he dicho a papá, dijo, con la voz bajando de nuevo. No sé cómo, a él le encanta Chloe. Se va a decepcionar. Va a intentar arreglarlo. Ahí estaba otra vez. El miedo al deseo bien intencionado pero a veces abrumador de su padre de resolver problemas. Tal vez, sugerí con suavidad, no necesitas que lo arregle. Tal vez solo necesitas que entienda. Y tal vez te sorprenda. Ben no respondió directamente a eso, pero soltó un largo y lento suspiro, como liberando un poco de la tensión que había estado sosteniendo. Es solo, mucho, dijo. El trabajo, Chloe. Siento que estoy fallando en esto de ser adulto, ¿sabes? Una pequeña sonrisa triste tocó mis labios. Oh, cariño, si hay un secreto que he aprendido es que la mayoría de nosotros solo estamos improvisando. Esto de ser adulto, como tú lo llamas, no viene con un manual. Todos tropezamos. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos completamente perdidos. Me moví, atrayendo las rodillas hacia el pecho. Lo que sientes es normal. Y está bien no tener todas las respuestas. Está bien sentirse triste, o perdido, o abrumado. Guardó silencio durante mucho tiempo entonces, tanto que empecé a preguntarme si se había retirado de nuevo hacia dentro de sí mismo. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y la lejana sirena de un vehículo de emergencia, un recordatorio del mundo. Bullicioso afuera, tan ajeno al pequeño e intenso drama que se desarrollaba en nuestra habitación de hotel. Pero entonces habló de nuevo, su voz más suave ahora, casi reflexiva. Gracias, Sara, dijo. Solo 2 palabras, pero estaban impregnadas de una calidez, una sinceridad que hizo que mi pecho doliera de una manera buena.
No esperaba decir todo esto. No esperaba que tú, bueno, que lo entendieras. Me alegra que lo hayas hecho, respondí honestamente. Y me alegra haber podido estar aquí para escuchar. A veces solo decir las cosas en voz alta puede ayudar, ¿verdad? Asintió. Sí. Sí, realmente puede. Las sombras en la habitación parecieron haberse suavizado. O tal vez era la atmósfera entre nosotros la que se había aligerado, despejada por el airear de sus cargas. Era una intimidad extraña e inesperada, forjada en las horas tardías, en una habitación de hotel estéril. Nunca pensé que esto pasaría con mi hijastro, este quieto compartir de corazones. Siempre lo había visto como el hijo de David, una presencia educada en mi vida. Pero aquella noche estaba viendo a Ben, solo a Ben, un joven luchando con el amor y la vida, con todas las emociones desordenadas y complicadas que vienen con ser humano. Y en ese momento, no era solo el hijo de David. Se sentía como familia de una manera en que nunca lo había sido del todo antes. Una conexión genuina y de corazón estaba floreciendo en el lugar más improbable. El resto de la noche, o más bien las primeras horas de la mañana, pasó en una serie de estos intercambios quietos. Ben habló más sobre Chloe, sobre sus recuerdos compartidos, los buenos tiempos, la lenta y casi imperceptible deriva que los había llevado a este punto doloroso. Habló de sus miedos sobre el futuro, la perspectiva abrumadora de empezar de nuevo en su vida romántica mientras todavía intentaba lanzar una carrera. No lloró, pero su voz estaba espesa de lágrimas no derramadas a veces, y yo me encontré simplemente escuchando, ofreciendo una palabra quieta de comprensión aquí y allá, un murmullo de empatía. No ofrecí soluciones ni frases hechas. No le dije que todo estaría bien, porque a veces, cuando estás en medio de ello, esas palabras pueden sentirse huecas. En cambio, simplemente sostuve el espacio para su tristeza, para su incertidumbre. Compartí un poco más sobre mis propias luchas tempranas, los desvíos que mi vida había tomado, las veces que me había sentido perdida o con el corazón roto. No para comparar, sino para hacerle saber que no estaba solo en la experiencia de navegar las aguas turbulentas de la vida. Fue un delicado baile de revelación y escucha, una vulnerabilidad compartida que se sentía a la vez preciosa y profunda. La habitación impersonal del hotel se había convertido en un santuario, un refugio temporal donde las máscaras podían dejarse a un lado. En algún momento, el primer indicio del amanecer empezó a diluir el azul profundo del cielo nocturno fuera de nuestra ventana. Una luz suave y perlada de gris comenzó a filtrarse en la habitación, ahuyentando las sombras más profundas. Ben se había quedado en silencio hacía un rato. No un silencio incómodo esta vez, sino uno reposado. Miré hacia él. Seguía en el sillón, la cabeza reclinada contra el respaldo, su respiración uniforme y profunda. Finalmente se había dormido, luciendo más joven, más vulnerable de lo que nunca lo había visto. Una ola de ternura me invadió, tan potente que casi me sorprendió. Este joven, que siempre había estado en la periferia de mi paisaje emocional, de alguna manera, en el lapso de unas pocas horas, había encontrado un lugar mucho más cerca del centro. Me di cuenta entonces de que la experiencia inesperada que estaba teniendo no se trataba de la incomodidad de una habitación compartida o de la inconveniencia de un vuelo cancelado. Se trataba de conexión. Verdadera, sin adornos, conexión humana. Se trataba de ver más allá de los roles que interpretábamos, madrastra, hijastro, y reconocer a la persona debajo. Nunca pensé que esto pasaría con mi hijastro en una habitación de hotel. Nunca pensé que se abriría a mí de esa manera. Nunca pensé que sentiría esta ola de protectividad casi maternal, este profundo sentido de empatía y afecto genuino que iba más allá de la consideración educada que siempre había mantenido. Con cuidado de no despertarlo, me deslicé fuera de la cama. La espalda me dolía un poco de haber estado sentada y escuchando tanto tiempo, pero apenas lo noté. Encontré una manta extra en el armario, la delgada y estándar de hotel, y se la eché suavemente encima. Se removió ligeramente, un pequeño ceño frunciéndole la frente por un momento, luego se acomodó de nuevo en el sueño. Su teléfono yacía en la mesita a su lado, oscuro y silencioso. Durante unos instantes simplemente me quedé allí, mirándolo dormir, el quieto zumbido del aire acondicionado el único sonido. La ciudad afuera estaba despertando. El cielo ahora era una suave mezcla de rosa y naranja. Sentí un profundo sentido de gratitud por el giro inesperado que había tomado la noche. No habíamos resuelto ninguno de los problemas de Ben. Su corazón seguía roto. Su búsqueda de trabajo seguía siendo abrumadora. Pero ya no lo llevaba todo solo. Y nuestra relación, la suya y la mía, se había desplazado, se había profundizado, se había transformado por unas pocas horas de conversación honesta en una habitación de hotel anónima. Fue un recordatorio, pensé, de que a veces los momentos más significativos de la vida no se anuncian con trompetas. Llegan en silencio,
en lugares inesperados, cuando menos los esperamos, y lo cambian todo. Mientras miraba a Ben, en paz en su sueño, supe con una certeza que se ha sentado profundamente en mis huesos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Habíamos encontrado un puente. Y tenía la sensación de que este puente, construido en las horas quietas de una noche difícil, duraría. Era un descubrimiento, una revelación silenciosa, y me llenó de un sentido de esperanza, no solo por Ben, sino por nosotros, por nuestra familia un poco convencional. El sol estaba saliendo, y se sentía como el amanecer de algo nuevo. Algo que, por primera vez en 10 años, me atreví a llamar verdadero.